Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial en Orlando, Florida. Regresamos con Agárrate. Yo quiero hacerte una recomendación. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Carloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo mejor hacerlo a través de su aplicación, porque a través de la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Carloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y hoy es miércoles, pero ayer nos faltó nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes. Vamos a castigarlo, pero lo tenemos hoy aquí con nosotros. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contento, Patricia, otra semana más. Y bueno, siguen las noticias de inmigración. Esta semana ha sido, de verdad, que se ha creado un revolú con todo esto del TPS, la redesignación del TPS para Venezuela, permisos de trabajo. Yo digo que a veces en inmigración las cosas están un poquito calmadas y después de la noche a la mañana lanzan ahí tremenda noticia y bueno, ahí es que hay Sí. que estar pendiente y poder explicar un poco lo que está pasando porque hay mucha falta de información. Ahí te vi bailando en las redes celebrando lo del TPS para los venezolanos. Pero Hay que he celebrar. notado algo, la gente entiende mucho de estas cosas de inmigración tan complejas, la entienden más fácil así. Digo, bueno, vamos Así es. entonces ahí a bailar tambor y explicarles lo que está pasando. Y funcionó, creo yo que funcionó, no sé. Bueno, Jesús, hay un nuevo plan prácticamente de inmigración del presidente Biden. ¿En qué consiste? Sí, es un plan bien interesante porque por un lado definitivamente está restringiendo la inmigración, o por lo menos tratando de restringir lo que es la inmigración por la frontera, la inmigración ilícita. Por un lado, quieren tener más funcionarios de inmigración trabajando allí en la frontera, más policías, personas que trabajan en la Guardia Fronteriza. Eso, por un lado, quiere aumentar las deportaciones expeditas. Entonces, digamos, ese fuera un lado de ese plan. Pero el otro lado, digamos, más positivo, es que, como sabemos, hubo una redesignación para el TPS de Venezuela. Como muchos saben, para aquellos venezolanos que hayan estado aquí en los Estados Unidos para el 31 de julio de este año o antes, entonces ya pueden ser elegibles al TPS, independientemente tengan doble nacionalidad o residencia en un tercer país. Pero además de eso, también el plan habla sobre cómo va a haber una extensión para ciertos permisos de trabajo. Entre esos permisos de trabajo basados en solicitudes de asilo, personas que hayan sido otorgadas el asilo, solicitantes de refugio, personas que hayan sido otorgados el refugio aquí en los Estados Unidos, personas que hayan aplicado a cancelación de deportación, a paro de deportación y ajuste de estatus. Entonces, lo que podemos ver en líneas generales es que por un lado está tratando de ser más estricto con el tema de inmigración, sobre todo a nivel fronterizo, pero por el otro lado está tratando de ayudar a aquellas personas que ya ingresaron y de alguna forma u otra tratar de ayudar a esas personas que necesitan sus permisos de trabajo, porque como sabemos, Patricia, ha habido muchos retrasos con estos permisos y eso es una forma de aliviar ese problema que tenemos hoy en día. Ya le acabo de pedir a producción para que coloquemos algunos de los últimos videos que han aparecido en las redes sociales de cómo está entrando la gente por la frontera. Jesús, es una forma, por cierto, ahora les voy a pasar otro, niñitos de producción, que me mandó, por cierto, mi hija, porque se cubren para evitar los alambres de púa del borde, se cubren hasta con cartones y se colocan a los niños aquí abajo y pasan como unos morrocoyes,
La verdad es que yo nunca había visto eso aquí en Estados Unidos, la forma en que están entrando los inmigrantes, y la mayoría son venezolanos, Jesús. Entonces, no sé si ese plan realmente ha empezado a funcionar o es que es un plan que van a poner en práctica, y no es que uno quiera evitar que entren inmigrantes porque somos la misma gente. Lo que a mí me da terror es el riesgo que se está corriendo, el riesgo que corren para entrar. En la mitad del camino se quedan muchos, y además una vez que entran aquí, la situación migratoria tampoco es tan fácil. No es fácil que sobrevivan, o mejor dicho, la supervivencia, que es otra cosa, ¿no? No es fácil mantenerse, etcétera, y cada vez el problema se hace más grave económicamente para el gobierno de los Estados Unidos. Correctamente. Y eso es algo que he hablado ya bueno, ya por muchos años, que es la importancia que, por un lado, lógicamente se puede ayudar a nuestra gente, sobre todo personas saliendo de situaciones bien precarias en nuestros países, de persecución política, entre otros tipos de persecución, pero también estar conscientes que debe haber un sistema y que debe haber orden, y que muchos de nosotros salimos de nuestro país justamente porque no había un sistema que se resguardaba o leyes que se resguardaran en nuestro país. Entonces queremos que en este país que nos acogió, nos acogió y nos dio la oportunidad de estar aquí, que las personas puedan ser procesadas debidamente, pero que haya un control para eso. Lógicamente, manteniendo ese balance clave entre poder dar a las personas una oportunidad, personas que se lo merecen. No estamos hablando de personas que hayan cometido crímenes o delincuentes, pero personas, familias que de verdad quieran salir adelante, quieran aportar a este gran país, y por el otro lado no sean una amenaza para la seguridad pública, no solo para ciudadanos americanos, pero para ciudadanos americanos, no ciudadanos, en fin. Lo que queremos es que haya esa paz, esa armonía en este país, pero definitivamente vamos a ver cómo esto se va a desarrollar. No sabemos exactamente si esto va a parar, o de alguna forma va a mejorar lo que está pasando en la frontera. Se había previsto que el programa de parol humanitario hubiera solucionado de alguna forma, digamos, lo que es el flujo ilícito de personas a los Estados Unidos, pero en realidad no ha funcionado como se ha esperado, aunque hubieron noticias que al principio sí hubo una disminución de solicitudes, ya después eso cambió. Entonces vamos a ver cómo esto se desarrolla en los próximos años. La idea es ver cómo el gobierno puede de alguna forma mantener esas dos metas que debe tener el país. Por un lado, poder dar ese chance a personas vulnerables o a comunidades vulnerables, pero sin arriesgar la seguridad y la integridad nacional. Jesús, el tema de la extensión del permiso de trabajo a 5 años, hay que aclarar, porque eso me enteré hoy, pero además es obvio porque es la lógica, que no aplica a quienes tienen TPS, porque obviamente el TPS se aprueba por año y medio, entonces no puedes entenderte un permiso de trabajo por 5 años, cuando el beneficio es por año y medio, ¿no? Ahí tienen ustedes el video que yo decía. Miren eso, Jesús, mira eso. O sea, yo realmente creo que esto va a causar un antes y un después en el tema migratorio de los Estados Unidos. Miren esas imágenes. El reportero, por cierto, que las hizo, dice en la publicación que la niña estuvo todo el tiempo llorando. De verdad es angustiante. Y también hay que decir, Jesús, que así será la situación que se vive en Venezuela para que una madre y un padre arriesguen la vida de un hijo de esa manera. Sí, definitivamente una situación muy desafortunada que está viviendo nuestro país, por esta corrupción, por este régimen que ha destruido tantas vidas, y que muchos de nuestros hermanos de Venezuela no están haciendo esto por gusto, es una necesidad que está detrás de todo esto. Entonces, vuelvo y repito, o sea, que haya ese balance donde se le pueda dar de una forma digna una oportunidad a personas que quieran salir adelante y quieran obtener refugio, pero que al mismo tiempo sea de una forma organizada, que se respete la integridad del sistema. Y es aquí cuando el presidente Biden tiene que tomar acción. Ahora, ya, bueno, eso sin entrar en política, si está haciendo bien o está haciendo mal su gestión, esperemos que pueda de alguna forma mantener esas dos metas en conjunto, ese balance que tanto
nuestros hermanos necesitan, como también este país necesita. Pero yendo al tema del TPS, de los permisos de trabajo, sí, ha habido mucha falta de información. De hecho, en algunos medios de comunicación bien grandes aquí en los Estados Unidos mencionaron que había una extensión de 5 años por TPS. Ahora, esto es información que por lo menos no he podido verificar. Yo he chequeado, como siempre hago, las fuentes de estas políticas de inmigración, estas nuevas leyes, y basado en el comunicado de inmigración, allí no menciona el TPS, sí menciona personas aplicando al ajuste de estatus, refugiados, solicitantes de asilo, personas que están en procesos de cancelación de deportación o paro de deportación, pero no ha hablado de TPS. Esperemos quizás por medio de alguna aclaración del Servicio de Inmigración que pueda incluir a personas de TPS, pero hasta ahorita no manejamos esa información y no tengo todavía esa información que diga personas con TPS lo puedan hacer. Incluso están excluidos y lo sabemos porque tenemos una persona cercana que tiene ese tipo de protección, que es contra la tortura, y tampoco los beneficia la prórroga del permiso de trabajo. Así que son excepciones que hay en la normativa nueva. Jesús, una pregunta. Esto de que se prorrogue el tiempo del permiso de trabajo es automático, hay que hacer alguna gestión, porque hay personas, ¿sabes?, que sus jefes o el departamento de personal, cuando ven que se les está venciendo el permiso de trabajo, les mandan un comunicado diciendo que tienen que entregar el nuevo permiso de trabajo, porque si no van a ser despedidos. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso eso? Inmigración publica en su registro federal una notificación dejando saber la postura oficial de gobierno al respecto a los permisos de trabajo. Ahora, lo que sí hemos visto en la práctica, que es muy desafortunado, varias compañías que o no conocen esta información o aunque conozcan esa información no quieren meterse en problemas y por miedo y por ignorancia a veces salen de sus empleados o lo despiden, pero no deberían de hacerlo. Si ellos tienen la autorización de estar legalmente en los Estados Unidos por mucho más años de lo que fue previsto en el permiso de trabajo. Pero esto va a comenzar a partir del 1 de octubre, así que personas que apliquen al permiso de trabajo bajo estas categorías, ya automáticamente a ellos se les va a dar esa nueva extensión. Ahora esperemos que aquellas personas que estén en proceso de aplicación por medio del registro federal o la notificación que va a salir allí, ellos puedan demostrar a sus empleadores que tienen la autorización legal para trabajar aquí en los Estados Unidos. Sobre el TPS, una pregunta que he recibido en las redes por todas partes, Jesús, es si los venezolanos que tienen otra nacionalidad pueden aplicar al TPS. Sí lo pueden hacer, 100% lo pueden hacer. Gracias a Dios muchos de nuestros clientes y bueno, clientes de otros colegas han podido obtener aprobaciones para personas que tienen doble nacionalidad. Y es importante aclarar eso, Patricia, porque hay muchísimas personas que dejaron de aplicar al TPS la primera vez porque les aconsejaron de forma errónea que no podían aplicar porque tienen o doble nacionalidad o residencia en otro país. Lo que sí es importante demostrar y explicar al Servicio de Inmigración es por qué no es factible, o sea, cuando se hace la solicitud, por qué no es factible para esa persona irse a ese otro país donde es nacional o tiene residencia. Y ojo, no estamos hablando de que tiene que comprobar un caso de persecución política ni nada por el estilo, pero por lo menos sabemos que hay mucho, en el caso de Venezuela, muchas personas de Venezuela que por sus abuelos tienen la nacionalidad española o italiana o portuguesa, pero ni siquiera hablan portugués, ni siquiera hablan italiano, nunca han ido allá, no tienen ninguna conexión en sí, solo lo que es la conexión legal. Entonces justificar eso, que la persona no tuviera un empleo, no pudiera comunicarse, su vida fuera afectada si fuera a otro país, y por eso es que se le solicita al Servicio de Inmigración poder otorgarle a esa persona con doble nacionalidad o residencia en otro país un TPS aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si un venezolano tiene TPS y está en un proceso de renovación en una corte de inmigración? Y esto le ha pasado a muchísimas personas y actualmente tenemos muchísimos casos de personas que están en esa misma situación. Y lo que va a pasar es que va a ser muy factible
que a la persona le quieran cerrar su caso. Tanto los jueces como los mismos oficiales de inmigración, los fiscales, van a proponer esta idea y nosotros mismos, entre los mismos abogados de inmigración. ¿Por qué? Porque sabemos que si una persona tiene un TPS, ya la persona tiene un estatus legal en este país. Claro, no es una residencia, ni conlleva la residencia, pero es un estatus legal. Mi recomendación es, si una persona tiene un caso sumamente fuerte de asilo, que de verdad valga la pena llevarlo hasta sus últimas instancias, es allí cuando vale la pena pelearlo independientemente de la persona tenga el TPS. Pero si es un caso que es débil y para eso, bueno, toda persona necesita tener una conversación con su abogado, pero si es un caso débil o quizás no tenga muchas probabilidades de ser ganado, es mejor asegurar que la persona no tenga una orden de deportación, quedarse con su TPS y ya en un futuro poder arreglar de otra forma. Jesús, un venezolano que tenga su pasaporte vencido puede aplicar un permiso de viaje por TPS. Definitivamente sí, lo puede hacer. Ahora, hay dos tipos de permisos de viaje. Hay uno que es un permiso de viaje de emergencia, otro un permiso de viaje normal basado por TPS, lo que se llama el parol de TPS. Y cuando es por el parol de TPS, una persona no necesita someter pruebas de que tiene un pasaporte vigente. Ahora, el problema está cuando una persona quiere salir de emergencia y no tiene su pasaporte y quiere un pasaporte de emergencia. Entonces, estamos viendo que los oficiales están solicitando pasaportes activos que no se hayan vencido. Pero cuando uno solicita un permiso de viaje normal por tener TPS, no va a tener ningún inconveniente. Bueno, creo que te explotamos el día de hoy. Así que gracias, Jesús. Por eso esperé para hoy, para tener más información y bueno, a ver, todos puedan aprovechar la información. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.